Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta cuarta sesión tecnológica. Llevamos ya un minuto de retraso, luego al final los ponentes se ponen nerviosos. Vamos a dar comienzo. En primer lugar, empieza Pedro Prieto Simón como Senior Business Development Manager en NDD Print y bajo el título de NDD Orbix, mucho más allá de la gestión de impresoras, un nuevo nivel en la gestión del entorno de trabajo. Como siempre, tienes 13 minutos así, dejamos luego 2 para preguntas y resolución de dudas. Eso es. Voy a intentar, a ver. Ah, vale, que estás tú tocando. Perfecto. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hoy os voy a contar sobre la plataforma NDD Orbix, ¿vale? Y cómo la plataforma viene a resolver muchos de los problemas que nos encontramos hoy en el área sanitaria. Antes de comenzar, me gustaría contaros de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿vale? Y antes de comentaros los problemas que nos solemos encontrar en el entorno sanitario. NDD es una empresa global que nació hace 20 años en Brasil, concretamente. Actualmente estamos dando servicio a más de 25.000 clientes a lo largo de todo el mundo, concretamente en 43 países. Estamos en fase de expansión y solo por daros una idea, la forma exponencial que estamos creciendo es que en los próximos 2 años pretendemos llegar a más de 100 países. Actualmente somos una empresa de más de 600 talentos, de 600 personas trabajando conjuntamente. Uno de nuestros pilares es el desarrollo y entonces dentro de estas 600 personas, 250 son desarrolladores de tecnología. Entonces esto os da una idea de lo rápido que evolucionamos, ¿vale? De hecho, tenemos más de 1 millón de horas dedicadas al desarrollo todo año. Nosotros prestamos el servicio siempre a través de integradores o distribuidores que a través de la plataforma resuelven esos problemas que más adelante os voy a contar, nos encontramos en el área sanitaria, ¿vale? Y dentro de nuestro ADN de la empresa tenemos muy presente la parte de ESG, de impacto medioambiental, social y de gobernanza, ¿vale? Y prueba de ello es que tenemos un proyecto que se llama Green Carbon, en el cual nosotros somos una empresa de tecnología, pero estamos orgullosos de contar con tractores en nuestra empresa, ya que tenemos una plantación en nuestro propio terreno y con nuestra propia gente plantamos árboles en nuestro propio terreno en el sur de Brasil para compensar la huella de carbón que pueden generar, de carbono que pueden generar los organismos, ¿vale? Entonces también es muy interesante, si estáis interesados en esta parte, que nos preguntéis sobre el proyecto Green Carbon. ¿Qué nos encontramos en el entorno de sanidad? ¿Vale? Nosotros somos muy conocidos en este entorno. Llevamos trabajando aquí en el territorio español, pues yo os diría unos 12 años con el entorno sanitario y siempre nos encontramos las mismas casuísticas. ¿Vale? Ya hay algunos organismos que han dado los primeros pasos, pero normalmente si volviésemos atrás hace 12 años, siempre es la misma problemática. El primer problema que nos encontramos es el desconocimiento de los dispositivos a los cuales se está prestando servicio de informática. Entonces, el poder levantar el parque que poseen los clientes, tanto de impresoras térmicas y ordenadores que tienen instalados, que es el verdadero dolor de cabeza de los departamentos de informática del área de sanidad. De hecho, si os puedo contar que solo en el área de impresión el 30% de las incidencias que se hablan en los departamentos de informática tienen que ver con temas de impresión. Ya no estoy hablando de ordenadores, tienen que ver con temas de impresión. Las impresiones, llevamos diciendo 20 años que se están acabando, pues no, siguen muy presentes en el entorno sanitario. De hecho, muchas de las cadenas en los entornos sanitarios se paran si la impresora de las pulseras se para, tiene algún problema, si las impresoras se quedan sin tóner, el doctor no puede entregar muchas veces y se para el proceso de sanidad. Entonces, es muy sorprendente cómo a día de hoy no solo se desconoce lo que hay por detrás, sino que no se está haciendo una gestión proactiva de esta parte. Luego tenemos otra parte muy importante, que es la gestión del consumible. Existen partidas gigantes de dinero que van destinadas a los consumibles, pero por tener ese desconocimiento de la flota de impresión, claro, estas partidas, muchas de ellas terminan almacenadas en armarios. Nosotros cuando recorremos los hospitales encontramos armarios de toners de impresoras que ya no están allí. Y eso es cantidades ingentes de dinero. No sabéis la cantidad de dinero
que se pierde por no gestionar bien los consumibles de las impresoras, tanto de las etiquetadoras como de las impresoras. Luego, el tema de la seguridad es una parte importantísima. Nosotros tenemos soluciones para aumentar la seguridad en los hospitales donde se maneja información muy confidencial, desde las cuales solo las personas autorizadas pueden imprimir, solo aquellas personas pueden hacer fotocopias que nosotros deseemos, o incluso tenemos sistemas para crear una marca de agua en el canto de los trabajos. Por ejemplo, todo documento que tenga en el título expediente médico, pues que aparezca con una marca de agua para que si después, que ya ha salido en las noticias, aparecen estos expedientes médicos en el cubo de basura, poder tirar del hilo y analizar de dónde provienen y de dónde han salido para cerrar estas fugas de información que pueden surgir. Luego es muy importante la gestión de los dispositivos conectados por USB. Esto es el talón de Aquiles de la sanidad. La infraestructura de hospitales es muy antigua y aunque pongas una impresora con wireless, que pongas impresora con conexión a red, al final en la mayoría de los hospitales las impresoras terminan conectadas por USB porque no tienen la infraestructura para conectarlas. Y el poder gestionar estos dispositivos que terminan conectados al ordenador es clave para dar esta proactividad. Luego, el tener una plataforma única. Existen organismos que ya trabajan con nosotros que tienen múltiples proveedores de servicio. Tener una plataforma única a través de la cual se pueda prestar el servicio, lo vemos continuamente. Estos son los problemas que nos encontramos a lo largo. Podéis preguntar aquí a los organismos de sanidad y veréis que todo esto que os he contado es el día a día de ellos. El volumen de incidencias que reciben por los dispositivos de impresión, por los ordenadores, por no tener los software actualizados, los drivers de los dispositivos, etcétera, es de vital importancia. Y posteriormente, pues claro, también existe un parque multimarca. La sanidad ha ido creciendo en base a demandas puntuales y dependiendo del momento se han ido incorporando dispositivos de distintas marcas. El poder gestionar un parque multimarca es clave en esta parte, ¿vale? Y luego la facilidad de despliegue. Cuando hablamos, os voy a poner ejemplos sencillos. Una comunidad como Sakidecha pues cuenta con 13.000 impresoras, pero 13.000 impresoras quiere decir que hay por detrás 100.000 ordenadores, 80.000 ordenadores. Entonces, el poder facilitar la vida a los departamentos de informática a la hora de desplegar los drivers, la monitorización de estos equipos por USB es clave. El poder monitorizar los ordenadores es clave. Entonces, contados los retos a los que nos encontramos y en la situación que nos encontramos, ya os he contado al principio que hay comunidades que van un poco más acelerados que otros, ya han dado sus primeros pasos y otros que todavía están digamos así, en pañales. Es decir, si preguntáis el desconocimiento de la flota, vais a saber que no lo desconocen. Volumetrías de impresión lo desconocen. Entonces, dicho esto, nosotros hemos creado la plataforma de NDD Orbix. Esta plataforma viene creciendo en el tiempo en base a las necesidades que nos hemos encontrado, ¿vale? Primero empezamos auditando de dónde procedían los costes de impresión. Oye, ¿quiénes son los que imprimen? No puede ser este volumen de impresión. ¿Me puedes decir de dónde sale, etcétera? Fuimos aumentando la tecnología, incorporando aplicaciones móviles para poder imprimir desde dispositivos móviles. También mejoramos los flujos de digitalización, que a día de hoy ya están en todos los procesos de trabajo. Y luego llegó la curiosidad de, oye, ¿y cómo podemos dar un servicio proactivo? Creamos una plataforma que nos permite adelantarnos a aquello que va a suceder en los dispositivos. Yo te puedo dar una predicción de cuándo un consumible se va a agotar, que es clave para que el dispositivo siga funcionando. Entonces, puedo hacer un forecast de compras de consumibles. Y por eso creamos el Print Management. La solución luego encontramos que las partidas de consumibles son enormes. Creamos una solución que se llama EcoPrint que permite alargar la vida de los consumibles sin afectar a la calidad de los documentos que entregamos a los pacientes. Y podemos alargar la vida un 20, un 25, un 30% de los toners, con lo cual son partidas presupuestarias de millones de euros. Imaginaros ahorrar un 15% de partidas de un 15% de estas partidas. La plataforma viene a englobar todo, pero ya viene a abordar otros problemas que nos encontramos. La facilidad de despliegue de los drivers de impresión. Esto es un quebradero de cabeza. Pero lo que os he contado antes de 13.000 equipos, 80.000 ordenadores, imaginaros instalar
en 80.000 ordenadores la cola exacta. Pues la plataforma permite remotamente, en redes distintas, poder desplegar los drivers en cualquier dispositivo. Esto facilita la vida de cualquier organismo de informática. Luego, las impresoras térmicas. Impresoras térmicas en el área de sanidad hay infinitas. El poder usar esos sensores que tienen los dispositivos para detectar cuándo se va a agotar el rollo de papel o que está el cabezal caliente y está a punto de romperse. El poder detectar estas incidencias evita que se pare un proceso en un hospital. Son claves para poder prestar un servicio de calidad en los hospitales. Y luego, claro, tenemos la parte de dispositivos de ordenadores. Nosotros podemos geolocalizar los dispositivos de ordenadores, dónde están ubicados. Podemos ver cómo está el estado de la batería de degradado, el procesamiento medio. Podemos ver los drivers que tiene instalados, los softwares que tiene instalados. Por si acaso alguien instala un software que no está permitido en la organización. Podemos controlar el número de licencias que tienen los organismos, ¿vale? Entonces, NDD Orbix lo que pretende es dar esa proactividad y ese servicio de calidad a los organismos públicos. Por último, tenemos una academia para la formación continua, ya que se van incorporando nuevas funcionalidades a través de la cual los usuarios, tanto de sanidad como los que prestan el servicio a través de la plataforma, van aprendiendo y van entendiendo las nuevas funcionalidades para poder aplicarlas en la plataforma o pueden volver atrás y revisar si se les ha olvidado algunas consultas técnicas. Y todo esto, como os comentaba al principio, bajo un marco de sostenibilidad. Es decir, si queréis mitigar el impacto medioambiental que existe en la parte de ordenadores, os podemos hacer un cálculo de cuántos árboles habría que plantar para mitigar este impacto medioambiental en impresoras, etcétera. Podríamos mitigar y eliminar el impacto, la huella de carbono de cualquier actividad que realice el hospital, ¿vale? Luego, simplemente por daros una visión muy rápida de lo que engloba toda la plataforma Orbix, tenemos distintos pilares, los cuales se gestionan, como os decía, a través de una única plataforma. Muchos organismos hoy en día tienen la parte de la gestión de las impresoras, pero que sepáis que se puede dar el paso a otros dispositivos del entorno de trabajo de sanidad, como son los ordenadores o las impresoras térmicas. Algunos, como os decía, ya han dado el primer paso, están haciendo esta gestión de los dispositivos, pero se puede ampliar a otros dispositivos del entorno de sanidad. Luego también tenemos, aparte de la división de impresión, tenemos de dispositivos térmicos, de ordenadores y tenemos la parte de seguridad en las impresiones, el saber de dónde proceden los costes, el poder aumentar la seguridad y también la seguridad en la parte de ordenadores, tener la geolocalización exacta, el inventario de aplicaciones, tener absolutamente todo. Y todo en una única plataforma que si sabes utilizar una parte de ello, podríais replicarla a las otras verticales, ¿vale? Ya por último, los diferenciales de la plataforma Orbix, pues tenemos una tasa de desconexión, la menor tasa de desconexión del mercado, os permitiría hacer esas predicciones de compra que son tan necesarias para optimizar las compras de consumibles que tienen partidas enormes. Es escalable, esto también es muy importante. Las necesidades de cada organismo no son las mismas en cada momento. Primero empiezan que quieren descubrir lo que tienen. Este es el primer paso. Posteriormente queremos hacer la gestión proactiva. El siguiente paso puede ser aumentar la seguridad en el entorno de impresión. Entonces, es vital tener una plataforma escalable en función en el momento en el que nos encontremos, no pasar al 100% porque abordar un proyecto de esta magnitud es muy difícil. Entonces, tener una solución escalable en funcionalidades y en dispositivos a lo largo del tiempo es clave. Y ya por terminar, os pongo algunas referencias que tenemos. Yo os invito, si os veis reflejados en estos problemas que hemos encontrado, os invito a que habléis con organismos que ya han dado el primer paso. Osakidecha, Sergas, el Gobierno de La Rioja entero, la parte de sanidad, utiliza también esta solución. Recientemente estamos implantando toda la sanidad de Valencia y muchas otras comunidades están a punto de lanzar y dar el primer paso hacia este tipo de soluciones, ¿vale? Ya he finalizado, he intentado, no sé cuánto tiempo me ha quedado para preguntas. Lo has clavado. Lo he clavado. Te has anticipado, hemos empezado 2 minutos tarde, son el cuarto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Yo os invito, si os habéis visto reflejados en esto, que habléis con vuestros compañeros de estos organismos que habéis visto aquí en las referencias, hablar con ellos y que os cuenten cómo era antes y cómo lo están gestionando ahora. Yo creo que es el mejor caso de éxito, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, tenemos el stand, también pasaros. Estaremos encantados de enseñaros la plataforma funcionando al vivo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Pues continuamos con desafíos tecnológicos en proyectos de digitalización del sector médico por David Carro Santomé, director de proyectos de conectividad de Messi Medical. Vale, me presento muy rápido, ¿vale? Que no hubo tiempo de presentación. Yo soy David Carro Santomé, soy de Vigo y soy graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones y trabajo como director de proyectos de conectividad e integración y en general proyectos de digitalización en Messi Medical o Messi como nos conocen más comúnmente. Seguro que vosotros, muchos de vosotros ya nos conocéis. Es irónico que siendo yo del Madrid terminé trabajando en una empresa que se llama Messi. Pero bueno, vamos a tener poco éxito aquí en la comunidad. Nada, somos una empresa global con base en Eslovenia y la realidad es que estamos presentes en 2.500 centros de atención primaria en España, creo que 80 o 100 en la Comunidad de Madrid, o sea que no nos ha ido tan mal a pesar del nombre. Y bueno, evidentemente, al ser una empresa global, pues operamos también en muchos otros países, ¿no? Bien, como decía, pues soy el responsable de integraciones y de conectividad de la empresa y como tal, pues soy muy consciente de los desafíos, digamos, tecnológicos y de las barreras a la hora de abordar proyectos de digitalización en el sector médico, ¿no? Más que nada porque los vivo a diario. De eso es un poco de lo que os quiero hablar hoy, ¿no? Entonces, digamos que para mí, en mi experiencia al menos, hay tres temáticas principales que engloban la mayoría de los retos a abordar, ¿no? Primero, tenemos obviamente el marco normativo y el marco regulatorio, ¿no? Tenemos también la heterogeneidad tecnológica y técnica propia del mercado en el que nos movemos. Y tenemos también la diversidad operativa, y con esto me refiero a diversidad en cuanto a flujos de trabajo, pero también a diversidad en cuanto a roles o, digamos, número de actores que forman parte del proceso o de los proyectos de digitalización, que son muchos normalmente. Bien, vamos con el marco regulatorio, ¿no? Cuando preparé esta presentación intenté buscar unas referencias que un poco reflejen la realidad que quiero transmitir aquí, a la que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? En cuanto a marco regulatorio se refiere. Y encontré lo siguiente, son digamos, dos estudios, el primero de PwC del año 2022, que dice que el 55% de los sistemas de salud europeos y de Norteamérica implementan soluciones tecnológicas más pequeñas o adaptadas a áreas específicas debido a las restricciones regulatorias. Y realmente son bastante raros, en mi experiencia, en la experiencia de Messi como proveedor de equipamiento médico, proveedor tecnológico del sector, los casos en los que podemos realizar una integración integral y completa, ¿no? Y eso quiere decir que esta estadística refleja bastante bien la realidad del sector. Bien, y por otro lado tenemos un estudio de Deloitte del año 2020, muy curioso también, que dice que el 56% de las empresas de salud digitales, como Messi por ejemplo, indicaron que las regulaciones impiden su capacidad para realizar cambios o innovaciones. ¿Con qué nos encontramos? Pues básicamente con soluciones muy innovadoras que se topan de frente con el muro legislativo, ¿no? o regulatorio. Entonces, es evidente que la naturaleza tan estricta del marco legislativo del sector médico limita enormemente la digitalización completa del sector, y además nos encontramos con la siguiente casuística, y es que en el propio afán y en la propia necesidad de cumplir con la legislación vigente, se llegan incluso a implementar políticas de seguridad adicionales que varían de un centro hospitalario a otro o de un centro de atención primaria a otro, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que para empresas como Messi ya no es suficiente con estar certificadas en base
a las legislaciones europeas, nacionales y demás, sino que muchas veces se nos exige también cumplir con pues, políticas de seguridad internas que, como decía, varían de un lugar a otro, ¿no? De un cliente a otro, de un centro hospitalario a otro. Entonces, lanzo la siguiente pregunta un poco a modo de reflexión, ¿no? Y es la siguiente. ¿Está sobredimensionado el marco regulatorio del sector? Pues aquí, él dice que sí. Aquí depende a quién le preguntes, ¿no? Pues habrá gente que piense que sí, habrá gente que piense que no. Mi opinión es que no. Yo creo, y después sí quiero discutir, yo creo que lo que está mal dimensionado, o dicho de otra forma, lo que hay es una mala evaluación de riesgo-beneficio, ¿no? La evaluación, digamos, por llamarlo de alguna forma, porque en el sector médico, al menos en materia de seguridad, se toman entre cero y pocos riesgos, pero sí, digamos que yo lo que creo que hay de fondo es una mala evaluación de riesgo y beneficio que no permite explotar una infinidad de beneficios derivados de la adopción de ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, el marco legislativo realmente creo que está bien dimensionado, lo que pasa es que está dimensionado conforme a una evaluación errónea, ¿no? Está alineado, por supuesto, y responde a un miedo y a una reticencia real a la adopción de ciertas tecnologías por varios motivos, pero principalmente por motivos de seguridad. Y uno de los ejemplos más claros los tenemos en las soluciones cloud, ¿no? O, digamos, el tratamiento y procesado de datos en la nube que desafortunadamente en el sector médico sigue siendo algo anecdótico y sobre todo en el sector, digamos, la sanidad pública, ¿no? Y aquí, llegados a este punto, me gustaría también un poco mencionar o hacer un símil entre, salvando las distancias, por supuesto, entre el sector bancario y el sector médico. ¿Por qué? Pues porque resulta paradójico que podamos acceder a nuestros datos bancarios a través de un servicio cloud, pero todavía no podamos acceder de forma integral y completa desde nuestro ordenador, por ejemplo, desde nuestro teléfono móvil, a los servicios de salud, ¿no? Para, por ejemplo, consultar nuestros datos clínicos. Podemos incluso poner otro ejemplo. Tenemos y existe asistencia financiera online, pero la telemedicina la verdad es que todavía no está 100% desplegada, ¿no? Y eso al final, pues los principales perjudicados son los pacientes, que son los que tienen que estar, digamos, en el foco de la problemática, ¿no? Entonces, por supuesto, esta comparativa, salvando las distancias, hablando en términos generales, evidentemente hay excepciones, pero lo que está claro es que no hay una digitalización completa y que el marco regulatorio definitivamente es un factor muy limitante, ¿no? Y abro, llegados a este punto, otro debate. ¿Qué datos son más sensibles? ¿Los datos bancarios, financieros, los datos de salud o clínicos? ¿O qué es mayor, el impacto de un maltratamiento de nuestros datos bancarios o el impacto de un maltratamiento, de un robo de nuestros datos de salud, ¿no? Pues el debate aquí también está servido, depende de quién preguntes. Habrá gente que dirá que son más sensibles los datos de salud, otra gente que dirá que son más sensibles los datos financieros. No hay una respuesta, yo creo, única. Pero lo que está claro es que sí que tenemos digitalización completa en la banca y en otros sectores, y es principalmente gracias a soluciones cloud, cuya curva de adopción es claramente más lenta en el sector médico. Sí que es verdad que en la sanidad privada no es tan así, pero en la sanidad pública sigue siendo un lastre, ¿no? Bien, dejando un poco el macro regulatorio aparte, vamos ahora con la heterogeneidad tecnológica del mercado, ¿no? Y aquí tengo que remarcar también otros 3 puntos que yo considero fundamentales. Tenemos, por un lado, a los proveedores tecnológicos, a los proveedores de equipamiento médico, de plataformas y demás. Y tenemos, en segundo lugar, la problemática de la interoperabilidad en cuanto a transmisión de datos. Perdón. Y en tercer lugar, la parte de tratamiento y almacenamiento de datos, que también es muy importante, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos encontramos con un mercado muy competitivo a nivel tecnológico que exige a empresas como Messi y a otros proveedores tecnológicos del sector a adaptarnos de forma rápida a nuevas necesidades, nuevas tecnologías y demás. Y esto implica o impacta también directamente muchos de vosotros, o a lo mejor si no estáis aquí, seguramente en el Congreso hay muchos que se sienten representados, los servicios de informática de los centros sanitarios que quieren adoptar cierta tecnología. ¿Por qué? Porque esta propia heterogeneidad del mercado, esta variedad a nivel tecnológico,
implica también o impacta directamente en la complejidad técnica de los proyectos de digitalización. Entonces, es evidente que usar una tecnología o usar otra, usar un proveedor, usar otro, no es lo mismo a nivel técnico y a nivel de integración, a nivel de digitalización, ¿no? Entonces, es una realidad que existe este impacto. Bien, en cuanto a la transmisión y la interoperabilidad de los datos, nos encontramos con también diferentes arquitecturas, diferentes configuraciones, diferentes normativas. Tenemos nuevos estándares, tenemos muchos estándares, protocolos, y no solo eso, sino que además tenemos diferentes interpretaciones de estándares, lo cual es algo también irónico, anecdótico, pero pasa. Y la semana pasada, también casualmente, trabajando en un proyecto de digitalización en un centro hospitalario en Finlandia, me encontré con lo siguiente, que mayormente lo que quiere decir es que no es suficiente para garantizar la interoperabilidad que dos entidades DICOM cumplan con el estándar DICOM. Y es la realidad. Lo que pasa es que esto normalmente pues, no se tiene en cuenta, pero esto yo, a título personal, y Messi como empresa, nos lo encontramos mucho. Y es algo que es necesario también tener en cuenta, ¿no? Y después tenemos el tratamiento y almacenamiento de datos, que pues también es digamos, un mercado muy complejo. ¿Por qué? Porque en Europa, solo en Europa, existen más de 200 proveedores de packs, de GIS y derivados de ellos. Incluso soluciones propietarias, como por ejemplo la que está implantada en el Servicio Gallego de Salud, el sistema Janus, que no es digamos, un sistema comercial, sino desarrollado por el propio Sergas. Entonces, todo esto exige un grado de adaptabilidad e interoperabilidad caso a caso que dificulta el despliegue de soluciones universales, ¿no? Y esto pues, contribuye a que nos movamos en un mercado muy heterogéneo. Bien, y para acabar, pues tenemos la problemática de la diversidad operativa que avanzaba al principio de la presentación también, ¿no? Y esa fragmentación de roles, digamos. Y lo que me encuentro a diario es que lo que vale en un sitio, pues no necesariamente vale en otro. Incluso existen diferencias en cuanto a operativa, en cuanto a flujos de trabajo, entre distintos centros adheridos a un mismo sistema regional, por ejemplo. Y podría dar nombres, pero no los voy a dar. Pero esto pasa y es normal que pase, y es una problemática que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que saber abordar. Tenemos también coexistencia de multitud de roles y, lo que es más importante, con agendas diversas. ¿Y en qué se traduce esto? Pues que se facilitan y se promueven la creación de conflictos de interés que normalmente se traducen en retrasos en los proyectos, en los despliegues y incluso alcances de los proyectos mal definidos, ¿no? Otra cosa con la que me encuentro mucho es la desconexión con el día a día de la actividad clínica, y seguramente el personal de informática de los servicios sanitarios no estarán de acuerdo conmigo, pero hay que ser honestos y la verdad es que esto pasa, y los que somos responsables de abordar estos proyectos perdemos muchas veces la perspectiva de las necesidades reales del personal clínico y eventualmente de los pacientes, ¿no? Y otra problemática adicional, y ya con esto termino, es la fragmentación en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Que viene derivado pues, eso, de una jerarquía de roles mal definida o no siempre clara, ¿no? Y esto se traduce nuevamente en retrasos en los tiempos de implementación, retrasos en los tiempos de despliegue, de puesta en marcha y demás. Y esto nuevamente se acentúa muchísimo más en el sector de la sanidad pública, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, el resumen de lo que yo considero los principales desafíos o las principales barreras a la hora de, o al menos las que yo me encuentro o Messi se encuentra a la hora de abordar proyectos de digitalización en el sector médico. Y nada más, en tiempo. Clavado. Personas, pero con personas te refieres al pacientes, Del cambio de las personas. Claro, es que es precisamente, y lo comentaba también, ¿no? Esa reticencia al cambio es realmente una barrera. ¿Cómo se aborda? Pues es complicado, ¿no? Es complicado. Y mucho más habiendo, digamos, esta diversidad de roles y esta diversidad de agendas también, ¿no? Es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo y hacer que el foco que debe estar en el paciente o también digamos, en los clínicos no se pierda, ¿no? Al final cada uno mira por su propio interés y se pierde mucho esa perspectiva. Entonces,
gestión del cambio, ¿cómo se hace? Pues como se puede, la verdad. Pero sí que es muy difícil porque hay que poner a mucha gente de acuerdo. Eh, y digamos que lo que intenta siempre es utilizar argumentos en base a las necesidades del paciente, que es para lo que se supone que todos estamos aquí, ¿no? Entonces, esos digamos que deberían ser los argumentos más fuertes o más potentes a la hora de hacer esa gestión de intereses y de cambios, incluso incluso a la hora de introducir nuevas tecnologías, porque hablaba de que hay reticencia al cambio, pero sí que es verdad y de que muchas veces la heterogeneidad tecnológica implica también más complejidad técnica, pero la realidad es que si queremos seguir abordando, seguir, digamos, cumpliendo con las nuevas necesidades de los pacientes, inevitablemente hay que digamos, dar un salto más en complejidad técnica. Eso tiene que ser entendido por todo el El mundo. problema es la velocidad, ¿no?, del marco Ujú. regulatorio. Yo creo Sí. que hoy por hoy la tecnología va a una velocidad y sobre todo con la parte de IA que no esperábamos y quizá la parte más de legislación, el marco regulatorio, pues no está llevando esta velocidad. Esto es a lo que me refería. No es que esté Sí, mal el marco, sino quizá los tiempos. sí, ¿Vale? sí, definitivamente. Pues muy bien, ¿alguna pregunta, cuestión? Pues si no es así, continuamos, si os parece. A continuación, bajo el título de Sistema de Desarrollo Profesional de Osakidecha, nos la cuenta Maggi Zuzarreta Lavaca. Maggi es jefa del Servicio de Evaluación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidecha. Maggi es graduada en ADE y Derecho con un máster en Project Management y Business Intelligence y certificada en Innovación y Metodologías Ágiles por el Project Management Institute, y desde 2018 está trabajando para aportar valor a las personas y equipos de Osakidecha. Actualmente lidera el Servicio de Evaluación y Desarrollo dentro de la Subdirección de Desarrollo y Formación en la Dirección de Recursos Humanos de Osakidecha, Servicio Vasco de Salud. Adelante, Maggi. Vale. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y sobre todo por estar aquí a las 7 de la tarde, cuando ya empieza a pesar la tarde y el día. Por eso vamos a hacer una metáfora para contar el proyecto que queremos presentar y vamos a hablar del viaje. Es verdad que teniendo en cuenta que soy de Donosti y que ayer tuvimos el partido que tuvimos, podía haber usado otra metáfora que igual podía haber hecho más entretenida la presentación, pero como teníamos que enviar la presentación el lunes, no sabíamos el resultado ni lo que nos iban a robar, pues entonces no hemos podido, hemos preferido seguir la metáfora más simple, que es el viaje, que nos va a ayudar a explicar de dónde venimos, el camino que hemos seguido y qué hemos vivido durante ese viaje. Al final, como todo viaje, es más importante el viaje que el destino, y en estos proyectos también, al final, en el camino vamos a aprender y es ahí donde están las verdaderas lecciones, y por ello primero vamos a empezar a explicar la presentación de dónde partimos, del punto de partida. Después vamos a seguir donde estamos, cómo lo hemos conseguido, y después vamos a acabar con ese enfoque futuro, que es pues, hacia dónde vamos. Vale, como todo viaje, este año es importante, 2025 para nosotros y nosotras, porque se cumplen 500 años desde que Juan Sebastián Elcano partió desde Portugalete, y Juan Sebastián Elcano es ese navegante vasco que hizo posible lo imposible y que demostró que no había imposibles, ¿no?, para él. Entonces, me vais a permitir inspirarnos en él para explicaros el nuestro. Y como Elcano, venimos del mismo sitio, venimos del País Vasco. Osakidecha es el Servicio Vasco de Salud del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Es un ente público de derecho privado y provee servicios sanitarios públicos para contribuir a la mejora y a la protección de la salud de la población vasca, siempre basándose en 4 pilares: equidad, calidad, universalidad y solidaridad, y su gestión busca ser pues, sostenible e innovadora. Este es nuestro mapa del viaje. Aquí tampoco me voy a extender mucho porque quiero contar muchas cosas en poco tiempo, pero sí quiero que se vea que este viaje empezó en 2006 y fue una primera fase muy enfocada, muy dirigida, con unos requisitos muy
establecidos para un desarrollo profesional para un colectivo muy concreto. Empezó con el personal facultativo, después poco a poco se fue extendiendo a otros requisitos y a otros colectivos, pero no fue hasta 2011 cuando ya se lanza una primera convocatoria dirigida a todos los grupos profesionales. No obstante, este barco no zarpó, ya que debido a la crisis económica se paralizó y nunca se llegó a pagar, pero fue en 2018, en 2014 se suspendió oficialmente y en 2018, debido a una sentencia, se pagó esa convocatoria de 2011. En 2021 tuvimos un punto, vamos a decir, un cataciclismo en este viaje, ya que se llegó a un acuerdo de mesa sectorial donde se pactó una convocatoria extraordinaria, es decir, no había que cumplir los requisitos ni que exigimos en las ordinarias de acceso ni de superación de nivel de los 3 bloques que evaluamos y debido a esta convocatoria se empezó a asociar el desarrollo profesional o la carrera profesional con la antigüedad. Pero en esta mesa sectorial también se acordó una convocatoria anual ordinaria, por lo tanto, esa cultura que se estaba asociando de carrera igual a antigüedad, luego teníamos que transformarla a convocatorias ordinarias donde te iban a evaluar, donde tenías que superar la puntuación mínima de 3 bloques y eso culturalmente pues, nos supuso mucho cambio. Entonces empieza una nueva fase en 2023, en junio, donde se tenía que lanzar una convocatoria ordinaria anual cuando no teníamos el sistema montado, ni la gente estaba preparada, ni la cultura estaba preparada. Por eso decimos que el barco zarpó aquí, pero tuvimos que construir casi el barco a medida que íbamos navegando. No obstante, ya veis ahí debajo de cada año unas resoluciones, que eso indica que es un spoiler, que sí que lo hemos conseguido, pero pues el viaje ha sido largo muy largo, ¿no? Porque solo han pasado menos de 2 años, pero sí que hemos conseguido esas convocatorias ordinarias a base de mucho esfuerzo y trabajo. Los retos que tuvo este camino, las tormentas que tuvimos, sobre todo es la urgencia por este motivo que he explicado, después ese cambio cultural a la evaluación. También teníamos un reto que era la integración de datos, teníamos sistemas de información de recursos humanos y también asistenciales, pero no teníamos una herramienta donde se convivieran estas ambas. No obstante, lo hemos conseguido, ya que si decimos que vamos a evaluar, vamos a ofrecer a la persona responsable todos los datos que tenemos en los sistemas. También era importante que esta herramienta fuera transparente porque al final culturalmente pues esa evaluación que va tanto para las personas responsables como a las personas que iban a ser evaluadas, pues era importante que fuera un sistema objetivo, transparente y que lo avaláramos. Y esa periodicidad que, bueno, por mesa, por acuerdo de mesa sectorial lo teníamos que cumplir, pues esa periodicidad sí que nos ha ayudado también a esa cultura de la evaluación y del desarrollo profesional. Mostramos esta diapositiva sobre todo para que veáis todas las fases que nos implica una convocatoria ordinaria de desarrollo profesional, donde ya establece una fase con bastantes largas dentro de cada fase, por lo tanto, cumplir esta convocatoria, en una convocatoria en un año era prácticamente imposible, pero inspirándonos en el canon, hicimos imposible lo imposible y hemos sacado convocatorias anuales. La primera empezó en junio de 2023 y se pagó en abril del 24. La segunda se lanzó en febrero del 24 y se pagó en octubre del 24. Y esta la hemos lanzado el 2 de enero de 2025 y se calcula, o vamos a cumplir, pero se calcula que vamos a pagarlo ya en julio. Es decir, hemos conseguido ya no solo anual, sino conseguir de 6 meses. En esta diapositiva ya veis todas las personas que participan en una convocatoria, son alrededor de 15.000 y son muchos agentes y muchas fases con muchos plazos. Al final, la estrategia que hemos seguido son 3 puntos clave. Uno es el enfoque estratégico y metodológico para llevar a cabo el proyecto. Otro es el apoyo y la formación que hemos dado a los grupos de interés clave o críticos para llevar a cabo todo el proceso. Y el tercero es un soporte o soluciones tecnológicas que al final las herramientas nos tienen que ayudar, ¿no?, a llevar a cabo todo esto. Y como esto es un InforSalud, me voy a inspirar, me voy a basar sobre todo en la tercera opción, que son esos soportes o esas ayudas tecnológicas. Y por eso, desde Deloitte, que es nuestro proveedor, nos ha preparado un vídeo que muestra todo lo que hay detrás, ¿no?, y no se ve,
que esto es una interfaz en SAP donde hemos podido añadir todo nuestro modelo de desarrollo profesional, que es muy extenso, porque ya os digo, está establecido desde 2006, no lo hemos podido actualizar hoy en día. Y lo que sí que nos permite es, porque ya hemos aprendido, que luego si cambia la normativa o conseguimos cambiar los decretos, y al final, por lo tanto, el modelo, que el sistema lo soporte y que no nos quedemos otra vez con las manos vacías. Hemos visto qué solución se ha dado, por ejemplo, para el grupo de interés de informática anteriormente. Aquí ya vemos más bien la solución para gestores de recursos humanos, porque esto entramos todos los días y constantemente, y aquí vemos, lo engloba todo, todos los cambios de estado, todos los cambios de personas evaluadoras, de dirección, de los comités, toda la puntuación, todo el currículum que lo tenemos digitalizado e integrado en SAP, al final lo coge automáticamente y nos da la puntuación. Entonces, gracias a estas automatizaciones conseguimos esos plazos pues, históricos, por qué no decirlo. Al final, integrar el currículum vitae cuando un bloque solo es méritos curriculares, pues ha sido clave. Y este es el enfoque que podemos ver desde también de recursos humanos, porque también lo usamos, pero bueno, por ejemplo, aquí vemos cada pestaña es un grupo de interés, la persona profesional ve todas las convocatorias de las que se ha presentado y el estado en el que está. La persona evaluadora también tiene su pestaña, la persona de dirección tiene su pestaña, y para los comités, para facilitarles esas coherencias o esos análisis de coherencia que tenían que hacer, les hemos puesto un dashboard. Al final, los comités tienen que analizar cerca de 1000 personas o 1000 evaluaciones, no tiene sentido que entren uno a uno, pero sí que tienen que detectar patrones. Si una persona evaluadora tiene todas las evaluaciones negativas, eso lo tiene que detectar el comité, o un grupo o una categoría en concreto que tiene más evaluaciones positivas o negativas, pues al final también nos da información pues, para planes de formación y toda la gestión que queremos. Este es el formulario que tiene que la persona que se puede autoevaluar lo ha rellenado, y después, bueno, y también que tiene la opción de adjuntar la documentación pertinente. Aquí hemos puesto que si el grado de contribución es alto, que sea obligatorio adjuntar un documento. Aquí ya sabéis que hay que hacer también estrategias. Y la persona evaluadora, después de ver estos datos asistenciales y integrados, dando toda la tendencia de los últimos años como comparativas de la media de la organización como de todos aquí de ETA, tiene estas escalas de evaluación, que estas escalas nos permiten conseguir esa evaluación objetiva. Es decir, no te evalúo si superas o no superas, sino que te evalúo unos ítems concretos que corresponden a unos factores, y después de ponderar o semiponderar, se consigue una puntuación del bloque, que es lo que me va a decir si supero o no supero. Esto es un resumen de los datos. Al final, lo bueno de estar en la tercera convocatoria es que tenemos muchos datos. Hemos conseguido 32.000 inscripciones, más de 5.000 personas formadas, de personas evaluadoras, dirección y comités de evaluación, y en las 2 convocatorias que ya han sido finalizadas hemos reconocido más de 6.000 niveles. Y en esta convocatoria actual, en la que estamos en la fase de evaluación, donde se han inscrito cerca de 9.000 personas, pues estamos en la fase de evaluación, pero sí que es la convocatoria más grande que hemos vivido, pero teniendo en cuenta el know-how y toda la cultura que hemos conseguido hasta ahora, pues nos va a permitir conseguirlo, y además en menor tiempo posible. Aquí también hemos mostrado una gráfica de la evaluación, que al final 1/3 de las personas que se presentan no consiguen el nivel porque no superan los 3 bloques, y la mayoría que no supera el bloque es por el bloque B, que son los méritos curriculares. Las lecciones aprendidas, al final hemos mostrado, voy a decir brevemente, las ideas que hemos aprendido a lo largo de este camino. Al final, la evaluación de desempeño tiene que ser periódica para conseguir esa cultura. La plataforma nos tiene que dar esa transparencia y esa agilidad, ¿no? La herramienta nos tiene que ayudar al final para llevar a cabo todo el proceso. Tiene que adaptar el proceso a la organización y no la organización al proceso. Dar importancia a los aspectos clave, que no solo que sean del desarrollo individual, sino también del desarrollo de las organizaciones y de los equipos. Tener presente siempre a los grupos de interés, y por eso es lo que decíamos de toda la formación y todo el enfoque metodológico y estratégico que hemos tenido a la hora de llevar a cabo.
y siempre en estos de evaluación de desempeño o desarrollo profesional siempre hay unas modas, ¿no?, de la gestión de las personas. No tenemos que caer en esas modas, pero sí en esas evidencias, ¿no? La fiabilidad de los datos, pues eso, esa integración de los datos asistenciales y de todos los sistemas que tenemos en Osakidetza, cómo tiene que estar integrado y cómo nos tiene que dar esa foto. Y al final también tenemos que decir que no hay que negociar, ¿no?, con la parte social aquello que no se puede hacer realidad. Aún así, aunque tengamos ya un modelo sólido, queremos ir hacia un nuevo modelo, ya que, como os hemos dicho, este modelo está basado en hace muchos años y no refleja del todo la realidad de las personas y de Osakidetza. Así que aunque ya estemos en un estado más fácil para nosotros, tanto recursos humanos como informática también, que está aquí, decimos que queremos ir a un nuevo modelo porque nos va a llevar a un lugar más lejano. Y nada, aquí estamos 500 años más tarde que Elcano, disfrutando de ese camino, aunque sí que hemos pasado por muchas tormentas y creyendo en este camino que hemos seguido y creyendo también que el desarrollo profesional es una herramienta de transformación para las organizaciones y al final para las personas. Qué ricasco. Se me ocurren varias preguntas comparando con otras comunidades, que pensando en la carrera profesional o en productividad, no sé dónde meterlo, vuestra. Sería carrera profesional en sí. ¿Todo el mundo tiene algún nivel en ese proceso originario que se puso? ¿El nivel 0 te refieres? Si todo empleado tiene un nivel, si se hizo en ese proceso que se hizo puntual, el primero, ¿El extraordinario? en la extraordinaria. Ahí, Sí, ahí no. se dio a todo el mundo un cierto nivel, ¿no? Sí, siempre cumpliendo, pues para el primer nivel tenemos que tener 5 años, para el segundo 6 y para el tercero y el cuarto 7 años más. Bueno, es que entonces es como, lo comparo ya con otras carreras, con otras comunidades que con la carrera profesional, más o menos. Sí, es lo mismo, carrera Cada 5 profesional. años se puede presentar a subir de nivel y... Sí, bueno, en nuestro caso 5, 6, 7 y 7, pero sí. Vale. Entonces, más o menos ya equiparado. Es que me sonaba cuando decías lo de la evaluación, que las personas que influían si podían tomar alguna decisión personal. No, está más o menos establecido lo que puntúa, lo que no puntúa y lo que... Sí, Vale. sí. Gracias. Sí, porque tenemos que avalar que sea objetivo. Bueno, vamos con adelanto sobre los tiempos previstos. A continuación, Jesús Domínguez de Salesforce, responsable de soluciones de Salesforce, junto con 2 compañeros que los presentas, si te parece, Jesús. Nos presentan el poder transformador de Salesforce adaptado a las necesidades del sector público. Muy bien, pues muchas gracias a todo el mundo por estar hoy aquí y gracias por la introducción. Mi nombre es Jesús Domínguez y represento a Salesforce. Hoy hablaremos un poquito de cuáles son nuestras capacidades y qué podemos hacer por las administraciones públicas en el ámbito sanitario. Hoy me acompaña mi compañero Javier Calvache, experto en integración e interoperabilidad, manejo de datos, y mi compañero Miguel Ángel Romero, especialista en comunicaciones y personalización de las mismas. Bueno, en Salesforce nosotros hemos analizado un poco el ecosistema en el ámbito sanitario y cuáles son sus problemáticas. Y hemos visto, en base a las conversaciones que hemos tenido, que estamos viviendo una crisis de disponibilidad de trabajadores cualificados. Estos trabajadores cualificados se están envejeciendo y se tiene que, poco a poco ir incorporando nuevos perfiles adaptados a las nuevas necesidades. Estamos viendo que las organizaciones sanitarias cada vez tienen menos recursos para atender a las mismas personas, incluso gestionar una demanda creciente. En este análisis hemos visto que la industria sanitaria, tanto en la parte privada como en la parte pública, está afrontando unos retos. Tiene que mejorar la eficiencia operacional, las expectativas del paciente cada vez son más altas, quieren vivir e interaccionar con las administraciones públicas exactamente igual que lo hacen en su vida privada. La industria sanitaria tiene que innovar a la vez
que los marcos regulatorios, hemos oído hablar hace poco en las intervenciones anteriores que la inteligencia artificial, por ejemplo, está avanzando muy rápido y los marcos regulatorios no van a la misma velocidad, pero también es cierto que a nivel europeo sí que tenemos disponibilidad de un marco regulatorio específico para este ámbito. Por lo tanto, adaptémonos o implementemos tecnologías que vayan acordes con esta regulación. Tenemos que modernizar las operaciones y, sobre todo, tener claro que el dato tiene que estar securizado. Estos son los retos que hemos identificado en la industria sanitaria. Por lo tanto, las administraciones públicas tienen que adaptarse a esta nueva era. Hablando con las diferentes organizaciones sanitarias, nos hemos dado cuenta que alrededor, este 75%, esta cifra que ponemos ahí, ya están definiendo estrategias de adopción de tecnologías y capacidades de inteligencia artificial. Por lo tanto, desde la parte de Selfos, hoy venimos a contaros cómo podemos ayudaros a todo esto. Por hablar un poquito acerca de las olas, oímos hablar de pues, la ola de los copilotos, la ola de la inteligencia artificial predictiva. A día de hoy estamos viviendo una nueva ola y la llamamos la ola de los agentes. Agentics, pero son los agentes autónomos desplegados en canales de interacción con los ciudadanos totalmente desatendidos. Es decir, no hay interacción humana a menos que sea totalmente necesaria. Estamos viviendo a día de hoy esa ola. Y en Selfos podemos ayudarlo. Podemos ayudar a las organizaciones sanitarias en múltiples casos de uso. Pero sobre todo, el mensaje que quiero transmitir es que podemos ayudar a escalar un servicio las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para atender a las personas. Y esa atención tiene que ser personalizada. Nos tenemos que dirigir a las personas, si podemos, con nombre y apellidos y en el contexto para el cual nos están pidiendo ayuda. En ese sentido, podemos desplegar agentes, como he comentado antes, totalmente autónomos en canales, por ejemplo, de chat, en una página web, en una aplicación móvil, por WhatsApp, canales de comunicación que a día de hoy la sociedad, los ciudadanos demandan. A continuación vamos a hablar un poquito en esta estrategia, cómo podemos accionar los datos para poder desplegar este tipo de servicios. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quería sumarme al agradecimiento de los anteriores ponentes porque verdaderamente tiene mérito estar a estas horas aquí y en lugar de estar en el bar tomando algo. Mi nombre es Javier Calvache, soy ingeniero de soluciones de MuleSoft y hoy quiero venir a hablaros de cómo podemos ampliar los esquemas de interoperabilidad y de inteligencia artificial dentro de un esquema sanitario. Y es que la realidad es que estamos ante un momento crucial en el que podemos aprovechar todas las capacidades que nos brinda la inteligencia artificial para mejorar aspectos del mundo sanitario tan diversos como puede ser la atención a los pacientes o la mejora de procesos clínicos, entre otros, por ejemplo. Y al mismo tiempo que barajamos estas posibilidades, también se abren nuevos retos. Y es que al final la inteligencia artificial por sí sola no sirve de nada. Realmente una inteligencia artificial es útil cuando la podemos alimentar con datos que tienen calidad, ¿vale? Y a partir de este momento, pues vemos que para poder acceder a esos datos se presentan varios retos relacionados con la interoperabilidad. Y aquí es donde MuleSoft puede aportar mucho valor a la hora de poder interconectar sistemas dispares de lo más variopinto con estructuras muy diferentes de datos para poder componer pistas, poder acceder a estos procesos y de esta manera poder alimentar estos modelos de inteligencia artificial para que puedan ayudarnos dentro de nuestros procesos. ¿De acuerdo? Y esencialmente esto es lo que vengo a contaros hoy. Como hemos comentado en otras ocasiones, MuleSoft es una herramienta de interoperabilidad que está basada en 4 pilares. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos las capacidades de integración, las capacidades de automatización, las capacidades de gestión universal de APIs, de las que ya hemos hablado en otras ocasiones y en las que hoy no voy a perder mucho el tiempo. Pero sí me gustaría centrarme en todas las capacidades que estamos añadiendo de inteligencia artificial y cómo podemos expandir y alimentar esos ecosistemas de IA que podamos generar. Y es que al final este viaje a la hora de poder implementar esquemas de inteligencia artificial no es, digamos, un viaje
con una sola parada, podemos decir, sino que realmente tenemos diferentes niveles de adopción en función de aquellas capacidades que vamos a otorgar a nuestros agentes de inteligencia artificial. Entonces empezamos por el nivel 0, en el que realmente, bueno, lo hemos puesto en gris porque no podríamos ni siquiera considerarlo un modelo de inteligencia artificial. Hablamos de un modelo de estructuras condicionales en el que, bueno, realmente no hay detrás de ello un aprendizaje, ¿no? Ni un machine learning, ni nada por el estilo, hasta que llegamos al último nivel en el que podemos contar con ecosistemas complejos de agentes que pueden llegar a interactuar entre ellos, en aprender entre ellos y a tener un nivel de automatización muy elevado. Pero para la sesión de hoy me gustaría centrarme en los niveles 1 y 2, los cuales son esencialmente, pues cuando hablamos de nivel 1, de qué manera una IA puede consultar información y ofrecerla, y en el nivel 2, de qué manera la IA también puede interactuar con sistemas finales y realizar modificaciones en estos. Todo esto mientras, por ejemplo, vamos a contar unos casos de uso en los que puede haber un paciente interactuando con ellos y de qué manera se podrían desarrollar. Entonces, cuando hablamos del nivel 1, pues me gustaría dentro de este viaje presentaros a Susana, que es una paciente que está accediendo a nuestro sistema de Health Cloud para poder hacer una consulta a un bot de inteligencia artificial, en el que esencialmente lo que le está preguntando es información sobre la nueva campaña de vacunación sobre la gripe. Bueno, pues de esta manera lo que podemos es, mediante los conectores que tenemos en MuleSoft, orquestar la información necesaria que tengamos dentro de nuestros sistemas para poder ofrecer esta respuesta. Y cuando hablo de estos sistemas, puede ser sistemas de lo más variopinto. Por ejemplo, en este caso, podría ser información que esté colgada dentro de la página web de una entidad sanitaria, por ejemplo. Por lo que de esta manera, mediante las capacidades de MuleSoft, podemos volcar toda esa información dentro de lo que llamamos una base de datos vectorial, que al final es el tipo de sistema que va a consultar una IA para poder generar las respuestas que vaya a dar a este paciente en este caso, y que de esta manera podamos ofrecer una respuesta a Susana sobre cuándo van a ser las fechas de esta nueva campaña de vacunación, pues consultando a lo mejor aspectos, como decía, de esta página web, como puede ser una sección de unas preguntas frecuentemente resueltas. Y de aquí pasaríamos a un nivel 2, en el que podíamos añadir más complejidad dentro de este sistema. Y es que ya no buscamos solamente el que una IA pueda acceder a una información, establecer una respuesta en lenguaje natural y devolverla a un paciente, sino que pueda ir un poco más allá y realizar tareas más complejas. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que Susana ha cambiado su dirección de correo electrónico y quiere alterar esa dirección y que se pueda almacenar la nueva para que le lleguen a su correo avisos sobre, por ejemplo, esta campaña de vacunación que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y que si hay modificaciones en la fecha o en los lugares en los que se va a llevar, de esta forma le puedan llegar estos avisos a su correo electrónico. Pues mediante las capacidades que tenemos también de interoperabilidad dentro de MuleSoft, por ejemplo, con el estándar HL7 o los modelos de interoperabilidad de FHIR, podríamos conectarnos a un sistema de información hospitalaria para poder actualizar esta información y que, en este caso, pues tuviera una paciente contenta con el servicio que ha recibido y pudiera actualizar esta información y estar al tanto de los cambios que pudiera producirse mediante notificación en su correo electrónico. Por lo cual, al final, digamos que lo que podemos es implementar con MuleSoft un viaje, como estáis viendo, de izquierda a derecha en diferentes modelos de entidades o diferentes tipos de entidades. Cuando empezamos la entidad compleja, que sería el nivel más básico de todos, hablamos de entidades que tienen unos sistemas muy heterogéneos, en los que se habla el sistema de los sistemas finales, ¿vale? El lenguaje de los sistemas finales, en los que realmente tenemos que conocer todas las peculiaridades técnicas de cómo va a ser ese sistema de información hospitalaria o cómo van a funcionar una base de datos, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a ecosistemas tremendamente ineficientes con los que son muy difíciles de interactuar. En segundo lugar, cuando ya empezamos a implementar las capacidades de MuleSoft, lo que vamos a implementar en este caso va a ser la entidad componible, ¿vale? Una entidad que ya hablamos que es mucho más eficiente, en la que ya, por ejemplo, no es necesario conocer las particularidades técnicas de cada uno de los sistemas, sino en el que vamos a hablar de los lenguajes de aplicaciones, en los que nosotros podemos establecer capas de abstracción para comunicarnos de una manera mucho más sencilla con esa lógica de backend que haya que a nosotros no tenemos por qué conocer en detalle, ¿de acuerdo? Y además, con todas las capacidades de poder contar con componentes reutilizables que nos van a acelerar el desarrollo de estos nuevos proyectos o de las nuevas integraciones que queramos hacer con la inteligencia artificial.
artificial. Y en tercer lugar, cuando hablamos de la entidad agente, que es la más eficiente de todas, en las cuales ya vamos a hablar directamente con agentes que entienden el lenguaje de negocio y que pueden ofrecer servicios directamente a nuestros pacientes, de forma que alcanzamos un grado muy alto de automatización, ¿vale? En los que cada vez, como digo, añadimos más capas de abstracción y tenemos que conocer menos detalles de cómo está montado todo por debajo. Al final, con el objetivo de poder establecer unos niveles mucho más altos de satisfacción en nuestros pacientes y en el tipo de soluciones que les estamos ofreciendo. Entonces, MuleSoft, digamos que dentro de todo este esquema lo que nos va a ofrecer son capacidades de conectividad con un catálogo de más de 400 conectores que ofrecemos directamente de caja y la capacidad de orquestar todos estos datos para ofrecer, por ejemplo, vistas de paciente 360, independientemente de todos esos sistemas a los que tenga que acceder para poder montar toda esa información. Además, con todas las capacidades de monitorización y de gobierno para conocer el estado de la información, cómo son nuestros flujos de datos y todas las capacidades que nosotros queramos añadir en términos de securización, cómo funcionan esos flujos, quién tiene acceso a ellos, quién puede ver qué, etcétera, etcétera. Y además, muy importante, la forma en la que podemos expandir estos ecosistemas va muy de la mano de poder alimentar tanto los agentes que nos puede proporcionar una solución como Salesforce, como otros agentes que existan en otras soluciones de inteligencia artificial. Lo importante es que podemos expandir todos estos ecosistemas mediante las capacidades de interoperabilidad que tiene MuleSoft, porque dentro de todo este catálogo podemos añadir conectores específicos para nuevos LLMs o para todas aquellas bases de datos vectoriales que tengan información que realmente sea útil para nuestros casos de uso. Entonces, en este punto es donde nosotros hemos apostado por desarrollar un proyecto que hemos llamado el MuleSoft AI Chain, que es totalmente público, gratuito, viene incluido de caja con nuestra herramienta y cuya documentación la podéis consultar en Internet porque el libre está dentro de una web que se llama mac.ai y podéis consultar, como digo, por la información relativa a todos los conectores que hay y las capacidades, digamos, de interoperabilidad extensiva que ofrece nuestra solución. Todo esto para conseguir ¿qué? Pues esencialmente poder pasar de modelos, digamos, de una IA más predictiva, en la que, como contamos en el caso 1, que es en el que, bueno, este modelo de inteligencia artificial se conecta a un sistema, recupera información y se la devuelve a un usuario, ¿vale? Que esencialmente es el lugar en el que se encuentran la mayoría de entidades que ya están empezando a implementar algunos tipos de inteligencia artificial dentro de su catálogo de servicios, poder alimentar todo ese modelo para pasar a otro modelo, digamos, más de IA generativa, en el sentido de que tengamos una IA que ya pueda tomar decisiones por sí misma o incluso poder ofrecerle a un usuario qué tipo de decisiones quiere seguir tomando a partir de ahí. Como contamos en el caso del nivel 2, esencialmente, el poder permitir que nosotros le digamos a la IA de qué manera queremos alterar datos y que ella se encargue de orquestar toda esa información mediante las capacidades de MuleSoft para poder actualizarla. Entonces, al final lo que tenemos es un esquema en el que podemos, como digo, alimentarlo con la información que tenemos dentro de nuestros sistemas finales, donde tenemos toda la información de nuestros pacientes, en el que además podemos añadir diferentes modelos y LLM de inteligencia artificial para diferentes casos de uso, lo que también nos puede llevar a modelos en los que no todas, digamos, las circunstancias que tengamos dentro de la entidad tienen por qué ser iguales. Podemos tener, a lo mejor, modelos de inteligencia artificial que sean específicos para un departamento de recursos humanos que tengan sus datos y su modelo de inteligencia artificial, mientras tengamos otro departamento que se dedica, por lo mejor, a farmacia con otra casuística completamente diferente y que cuente con sus modelos y su información para sus casos de uso, ¿de acuerdo? Todo esto, como digo, orquestado y organizado con las capacidades de MuleSoft y, por supuesto, aprovechando toda esa capacidad de caja que nos da en cuanto a securización, controlar los flujos, controlar quién puede ver qué en términos de seguridad, poder implementar temas de tokenización de la información, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, conseguimos poder tener esta visión 360 y expandir y aumentar todo este ecosistema de inteligencia artificial, ¿vale? Y nada más, eso es lo que os quería contar por mi parte. Muchas gracias, os dejo con mi compañero Miguel Ángel. Vamos a hablar. A ver, te has ganado un aplauso, Javier. Muy bien. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Yo, en cambio de mis compañeros, me traigo chuleta porque quiero aprovechar este ratito para que no se me olvide ninguno de los mensajes clave que queremos transmitir. En mi caso, soy Miguel Ángel Romero, soy el responsable comercial para las soluciones de comunicación proactiva y experiencia de usuario en Salesforce para sector público. Así que vamos a ir a hablar de comunicación. Todo el mundo tiene que comunicar y cuando decimos todo el mundo también hablamos de las organizaciones. Y es que
los pacientes ya exigimos una comunicación cada vez más proactiva y no solo reactiva por parte de las administraciones. Hablamos que más del 80% de los pacientes exigimos una comunicación más allá de la transaccionalidad. Estamos al nivel de exigencia que con el sector privado. Entonces, por ello, la comunicación proactiva es clave para la experiencia de usuario. En Salesforce disponemos de una plataforma de comunicación omnicanal donde la estrategia es poner al usuario, a los pacientes y a los profesionales en el centro y activamos todas las vías de comunicación de manera omnicanal. Tenemos email, desde llamadas de agente, notificaciones push, correo postal, SMS y el último canal que hemos incorporado con el acuerdo global con Meta es el canal de WhatsApp. Todo esto con una trazabilidad y una analítica embebida, porque aquello que no se mide, lo diré varias veces, aquello que no se mide no se puede mejorar y no se puede cambiar. Esto lo aprendí en la universidad y lo aprendí bastante bien. Y hablamos de, bueno, la base de toda buena relación, y hablo ahora mismo de tecnología, una buena comunicación. Y esta buena comunicación tiene que ser de manera bidireccional. Y por parte de la administración tenemos o se tiene que comunicar. Con la plataforma en la que disponemos en Salesforce se basa en 3 pilares. Lo que he comentado, la plataforma automatizada omnicanal de comunicación a través de todos los canales, una comunicación proactiva y personalizada uno a uno, es decir, el usuario, el destinatario, la recibe como una comunicación personal. Pero aquí en el backend se trabaja con una segmentación precisa, por eso es muy importante, y lo diré un poco más adelante, es muy importante el dato y la veracidad del dato y la calidad del dato. Y de nuevo, la analítica embebida, toda la analítica de recibimiento, de clic, de rebotes, todo eso nos indicará y nos permitirá trazar y estudiar la trazabilidad de todas las campañas de comunicación que lancemos. Dejo esta slide por aquí para que os vayáis colocando mentalmente a qué bloque corresponde cada uno. Y lo dejo por aquí porque es la importancia de la segmentación. Es decir, hay que saber qué se comunica, cómo se comunica, a quién se comunica y cuándo se comunica. Y no es lo mismo comunicarse con una persona de la generación millennial, que más de la mitad de las personas pues, prefieren una comunicación digital que una comunicación presencial, o la generación silenciosa que prefiere o necesita una comunicación, una atención personal o incluso telefónica, pero con la excepción de WhatsApp. La generación silenciosa es una generación que ha evolucionado muchísimo con la capacidad de adopción de WhatsApp y es uno de los canales que más efecto tienen en las comunicaciones. Con esto lo que quiero decir es que cualquier estrategia de comunicación que tenga cualquier organismo se puede articular con nuestra plataforma. Nadie como vosotros, nadie como los organismos saben el negocio que tenéis entre manos, la estrategia que tenéis y cualquiera que sea esa, la podemos articular con nuestra plataforma. ¿Con qué retos? Pues los más importantes, por supuesto, los requisitos legales. Mira, al final no me hace falta la chuleta, resulta que me lo he estudiado bien. Requisitos legales y normativos, Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, por supuesto, y GDPR, porque es tan importante qué comunicas como qué no comunicas. Es decir, la criticidad del dato sanitario es de tal magnitud que no solo hay que saber qué se quiere comunicar, sino qué no se puede comunicar. Y eso solo se hace teniendo unas políticas de segmentación y unas políticas de gestión de todos estos datos importantísimas. Por supuesto, integración y conectividad para cohabitar y convivir con todos los sistemas ya existentes. ¿Con qué objetivo? Pues no seré nuevo cuando digo que la reducción de las listas de espera es el principal objetivo, uno de los principales objetivos de cualquier organismo sanitario, así como la reducción de presión porque en el call center. ¿Por qué? Porque todo lo que se resuelva de manera proactiva es tiempo que se ahorra de trabajo reactivo. Entonces, de ahí se hacen los tiempos de mejora y podemos mejorar mucho la atención. ¿Por qué la plataforma de Salesforce? Pues bueno, solución líder de mercado, perdón por la publicidad, y porque es una plataforma de un nivel de robustez que mandamos al día más de 4 billones con B de comunicaciones al día en el mundo. Como siempre, los datos clave para una buena segmentación y, por supuesto, toda la parte de lo que ha comentado mi compañero de las agentes de inteligencia artificial, incluso inteligencia artificial predictiva para determinar una misma comunicación
que a distintas personas, dependiendo del comportamiento y el histórico que se tenga de ese usuario, le va a llegar en un momento determinado del día porque el sistema sabe cuándo es el momento más adecuado para que esta persona tenga más tendencia a abrir la mensajería, porque la efectividad aquí es importantísima para medirla. ¿Algunos casos de uso para el sector sanitario? Bueno, pues hablamos de campañas de donación de sangre, información sobre programas de rehabilitación, campañas contra el cáncer, prevención de riesgos laborales, comunicaciones más transaccionales como pueden ser los recordatorios de cita. Es decir, todo aquello que sea sensible a comunicar por parte de un organismo se puede articular con esta plataforma. Y es un poco el mensaje con el que me gustaría que os quedaseis y daros las gracias y le dejo la palabra a mi compañero Jesús para darlo. Muy bien, pues vamos a ir cerrando un poquito y voy a adoptar la frase que me ha gustado mucho tuyo. Todo lo que no se pueda medir, pues no se puede mejorar. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de cómo podemos visualizar datos y qué decisiones podemos tomar en función de estos datos. En Serpos tenemos una solución embebida dentro de la plataforma a la cual llamamos Tableau, que te va a permitir obtener todos esos datos. Hemos hablado de integración, interoperabilidad, muchos datos de múltiples fuentes, pero claro, tenemos que medir y tenemos que medir un poco la temperatura de qué es lo que estamos haciendo y cómo de satisfechos están los ciudadanos, pacientes, usuarios de nuestro servicio. Por lo tanto, esta solución lo que te va a permitir es unificar el dato en una única vista, pues para tomar una decisión. Identificar, por ejemplo, si hay profesionales que están en riesgo de agotamiento. Me viene a la cabeza quizás los departamentos o los servicios de emergencias, donde quizás tienen un trabajo bastante más intenso que cualquier otra especialidad. Por lo tanto, obtener esos datos o del bloque quirúrgico y saber cómo están funcionando va a permitir a las administraciones tomar decisiones informadas. Esta solución, bueno, te permite, aparte de visualizar los datos, de una forma efectiva, mediante conectores, mejorar el acceso a los mismos. No solo con las estrategias que nos ha comentado mi compañero Javier del acceso y la orquestación, sino mediante este acceso a los datos poder ejecutar o tomar decisiones acerca de, oye, tengo un sistema de citación que quizás no es todo lo eficiente que debería, puedo intentar mejorar reduciendo los huecos en esas citas. Por lo tanto, si puedo visualizar todos estos huecos, puedo accionar, puedo tomar una decisión, puedo eficientar el sistema. La ventaja operativa al final se traduce en eficiencia y en costes. Por lo tanto, si podemos acceder a los datos, podemos modelar, podemos pronosticar y además lo podemos hacer en tiempo real, podemos mejorar la operación, podemos mejorar nuestros servicios. Muy bien, os hemos contado muchas cosas, en una presentación cabe prácticamente todo, pero ahora lo que queríamos enseñaros es cómo funciona esto en una pequeña demostración, en un vídeo que tenemos de 3 minutos. Yo no sé si a la mesa técnica podemos ejecutar el vídeo. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver es cómo con esta herramienta de gestión de datos a escala poblacional podemos segmentar por múltiples variables, género, variables clínicas, variables poblacionales, demográficas, edad, una población como por ejemplo la Comunidad Valenciana. Podemos centrarnos en una provincia y podemos, como he comentado, ir reduciendo nuestra muestra o nuestro segmento hasta conseguir la variable o conseguir el segmento que queremos. Una vez que tenemos el segmento configurado, lo que podemos hacer es mandarlo a nuestra nube o nuestra solución que te va a permitir accionar, y cuando digo accionar es comunicar de manera efectiva, por ejemplo, una campaña de información o de prevención. Este segmento poblacional lo que entra es en un flujo de comunicación que nos ha explicado mi compañero Miguel Ángel, en el cual vamos a tener en cuenta las preferencias de contacto de este segmento poblacional, si es por email, si es por WhatsApp, o cualquier
medio de comunicación. Una vez que hemos comunicado, tenemos que gestionar la demanda, millones de personas. Lo que no podemos hacer es bloquear o saturar un teléfono. Lo que sí que podemos hacer es poner un nivel 0 por delante, un agente con inteligencia artificial en un portal de paciente o aplicación móvil que te vaya resolviendo preguntas frecuentes o cualquier caso de uso que podamos imaginar. Por lo tanto, esto evita la saturación de canales tradicionales como puede ser el telefónico. Esta inteligencia artificial o agentes no solo puede estar disponible para el ciudadano, sino que puede estar disponible también, como veis en imagen, para el profesional de atención al ciudadano o al paciente. Y puede leer información de múltiples fuentes como historias clínicas o historiales de interacción y comunicación de forma rápida y sencilla y darte o proponerte respuestas y acciones de manera rápida y sencilla. Lo que estamos viendo es una vista 360 grados de un paciente. Información de, por ejemplo, dispositivos médicos de monitorización remota o prescripciones médicas. Toda esta información la podemos visualizar aquí con las capacidades de integración e interoperabilidad que hemos comentado antes. Estas capacidades de integración e interoperabilidad son fáciles de utilizar, son declarativas. Arrastrar y llevarlo de un sitio a otro, ¿para qué? Pues para tener el acceso a múltiples fuentes. Y tenemos disponibles en estas herramientas conectores, mi compañero ha mencionado más de 400, que te van a permitir conformar y resolver identidades de una persona, aunque esté alojada esos datos en múltiples fuentes. Y conformar esto en modelo de datos que vas a poder gobernar. Vas a saber de dónde vienen los datos. Y esto era lo que teníamos preparado para hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantados de responderla. Sí. Espera un momento que traiga por favor el micro. Quizás por deformación como usuario de Salesforce, del CRM, me cuesta ver cómo qué capa, ¿no? está Salesforce aquí en un ecosistema de salud con sus GISes, sus motores de interoperabilidad, bueno, todo el ecosistema de citaciones, etcétera. No sé si podéis dar algún caso de uso concreto asistencial. Bueno, sobre todo nos centramos en la parte de atención al paciente, atención al ciudadano, en un caso de uso que te sonará probablemente del contact center. Muchas veces el ciudadano, en un momento dado, simplemente es ciudadano, en otro momento dado es paciente y en otro momento dado es tutor de una persona dependiente. Por lo tanto, se relaciona con la administración muchas veces por múltiples canales. Salesforce te ayuda a visualizar toda esa interacción y tener el contexto para que si una persona se acerca a un centro de salud de atención primaria demandándote una cosa y no consigue una respuesta, al día siguiente te llama por teléfono o interactúa contigo a través del correo electrónico, tengas el contexto y puedas ofrecer una solución de manera inmediata prácticamente. Ese es un caso de uso bastante extendido en el ámbito de atención al paciente o al ciudadano. ¿Alguna pregunta más? ¿Una cuestión? Perfecto. Pues muchas gracias. Jesús. Javier, Miguel Ángel. Y seguimos con adelanto sobre el tiempo previsto. Creía que estos tres caballeros nos iban a robar más minutos, pero no ha sido así. El siguiente presentación, bajo el título de la necesidad de aplicar tecnología en el sector de salud. La va a realizar Pascual Blanco. Pascual es director de las unidades de negocio de Health and Public Utilities en Scalian, Spain. Pascual es un profesional con amplia trayectoria en el desarrollo de negocios internacionales y en la dirección e implementación de sistemas de salud en sitios tan dispares como Gabón, Marruecos, Costa de Marfil, Senegal, México, Filipinas, Jordania y Bahrein. Ha pasado por varias empresas, pero bueno, actualmente dirige las unidades de negocio, como he dicho, de Health and Public Utilities en Scalian. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Juan de. Bueno, nada, gracias por la introducción. Sí, trabajo
actualmente para una consultora de tecnología muy avanzada, se llama Scalian Spain, y el foco principal de nuestro negocio hoy por hoy es principalmente inteligencia artificial y ciencia de datos o foco en el dato. Este es el foco principal. Aproximadamente somos unas 7.000 personas. Como os decía, es una tecnológica a nivel internacional y hoy en España pues tenemos posición en Madrid, en Barcelona, en Alicante, en Murcia, en Málaga, en Portugal también, por decir algo, en la península ibérica y en el resto del mundo. ¿Vale? Bueno, y además, como podéis ver, me han puesto etiquetas por todos los... Está claro que soy de Scalian, ¿no? Bueno, necesidad de la tecnología. ¿Estamos muy despiertos o estamos ya fatal? Bueno, para que intervengamos un poquito más, ¿cuántos de vosotros utilizáis al día tecnología? ¿Solo? Tecnología es tecnología, ¿eh? El GPS, el móvil es tecnología. Y a nivel profesional, en vuestro trabajo, pues más que en general, ¿no? Ok. Y de todos vosotros, ¿quién utiliza inteligencia artificial? Pues, bueno, tenemos aquí un grupo muy tecnológico, ¿eh? O sea que vamos bastante bien, ¿no? Entonces, fijaros, realmente el objetivo mío de lo que es la ponencia es, entiendo que no tengo que convenceros porque todos utilizáis mucha tecnología, pero la necesidad de la tecnología creo que en el sector salud es muy importante y la idea es focalizar algunos puntos para que veáis o sea más evidente esa necesidad, ¿de acuerdo? El segundo claim es mirando hacia el futuro de la atención médica, pero curiosamente para mirar hacia el futuro quiero que hagamos una pincelada muy rápida de lo que es el pasado, en lo que es la historia de la salud en general. Y he empezado muy tarde, he empezado en el siglo XI. ¿Habéis visto El médico en Netflix o en alguna plataforma? Bueno, es una película muy interesante que os recomiendo, ¿no? Donde habla un poco de ya un cambio muy importante sobre lo que es la evidencia científica y el cómo abordar la salud en las personas. Nivensina, siglo XI. Después tenemos un vacío ahí importante, unos cuantos siglos, ¿no? Donde la salud únicamente se basaba en instituciones muy benéficas, pues para las personas destinadas a los pobres o personas peregrinas, sin recursos, pero no había nada realmente con una base científica, ¿no? Era muy de andar por casa en su momento, ¿no? Ya en el siglo XVIII y XIX, yo esto no lo sabía, me he estado, pero el primer hospital, digamos, moderno, se construye en Viena en el año 1784. O sea, ya hace un poquito de tiempo, pero fijaros que nos hemos tirado casi 18 siglos con un avance muy básico, ¿no? en lo que sería la sanidad. Siglo XX, yo tampoco este dato lo conocía hasta hace unos días, los rayos X se descubren en el año 1895, con lo cual en el 96 es la primera vez que se aplica una placa para la gestión de la salud. O sea, no hace tanto tiempo, hace muy poco tiempo, ¿no? Hoy por hoy estamos en la era digital, hablamos de cirugía no invasiva, registros más tecnológicos o electrónicos, y el presente hoy es la IA, es el dato, es la medicina predictiva y la biotecnología, ¿no? Población mundial. Bueno, yo creo que también es importante saber cuál es nuestro público, ¿no? Si vemos esa diapositiva que veis ahí, vemos que desde el año 1900, bueno, si lo vemos por siglos, que es la de arriba, fijaros la evolución de la curva de esperanza de vida en las personas, ¿no? Y la progresión tan digamos, acusada en el último siglo, que es en la zona que veis en rojo, ¿vale? Y abajo tenéis un zoom únicamente del último siglo, desde 1920 hasta la actualidad, ¿vale? Lo que vemos ahí es que la esperanza de vida desde 1940 a 1983, mira, hasta la actualidad aproximadamente, se ha duplicado. Las personas vivían 40 años de media, 50 años, y hoy estamos en 83, ¿vale? Eso sería a nivel mundial, ¿no? Obviamente, ahí vienen las mejoras de lo que son
pues la medicina en cuanto a lo que es vacunación, la salud y la higiene, el desarrollo de hospitales modernos, los antibióticos, muchísimos temas que han afectado. Y si el Zoom lo hacemos en España, pues es muy parecido, ¿eh? Fijaros que tenemos un crecimiento muy importante en el último tramo del siglo XIX y XX, y hoy por hoy la esperanza de vida en España aproximadamente es de 83 años, ¿eh? Para que tengamos simplemente es que tengamos una foto de cuál es nuestra población, ¿no? y dónde estamos. Esto tiene una consecuencia, y es que hoy por hoy pues tenemos un envejecimiento muy progresivo de la población. La edad media de la sociedad española está ahora mismo en unos 43 años, ¿vale? Cuando en 1978 era de 33, es decir, en 10 años la media ha envejecido mucho, ¿eh? Y si veis el gráfico un poquito más de la derecha, no sé si puedo hacer ahí zoom, ¿vale? Aquí vemos que en el año 2050 aproximadamente el 35 o el 40% de la población superará los 65 años. Es decir, es evidente que tenemos una pirámide invertida en lo que es la población, ¿no? Y el impacto que eso puede tener en nuestros sistemas de salud. Simplemente, como os decía, era una pequeña foto, ¿vale? Bueno, esto tiene para mí dos consecuencias. La primera, o lecturas. La primera es que si hubiéramos nacido en los años 40 o 50 no estaríamos aquí ninguno, estaríamos ya en otro sitio, ¿no? Porque la esperanza de vida era mucho menor. Y la segunda es que tenemos unos retos muy importantes para el sistema, para los profesionales y obviamente también para lo que son los pacientes, ¿no? Obviamente el sistema se tensiona, tenemos un equilibrio muy difícil entre la sanidad pública, la privada y las mutualidades. Tenemos una sobrecarga administrativa tremenda en lo que son nuestros profesionales de la salud. Tenemos burnout y una escasez muy importante de facultativos en estos momentos. Además hay una presión y escasez de profesionales también de enfermería. Hay una competencia por los mejores. Aquí las comunidades, los hospitales, todos os discutir, ¿no?, a los mejores porque está muy complicado el acceder a buenos profesionales. Tenemos mucha información y muy dispersa de sistemas de salud por comunidades, por sistemas, y tenemos que tomar decisiones rápidas con alta responsabilidad, y el volumen de datos es ingente, ¿no?, en lo que es salud hoy por hoy. Esto nos hace tener claro que necesitamos nuevas tecnologías, y esto sería un poco una foto del que a lo mejor el profesional de la salud puede tener al cabo de un día duro de trabajo, ¿no? En el caso de los pacientes, pues esto, tenemos un acceso desigual a la atención médica porque tenemos zonas rurales muy difíciles, tenemos envejecimientos que no son unificados en las diferentes comunidades autónomas, sube la sobrecarga del sistema de salud, donde hay una lista de espera, primarias. Estos puntos no tengo por qué insistir, los conocéis sobradamente, ¿no? Pero son los problemas que tiene nuestro sistema, falta de personal sanitario que he comentado y una dificultad importante en el seguimiento y comprensión del estado de salud del que la sufre, ¿no? Este sería a lo mejor una fotografía o algo evidente de lo que sería un paciente en nuestro sistema hoy por hoy, ¿no? El presente y futuro de posibles soluciones, ahí también veis que la evolución de la tecnología coincide con el principio de la revolución industrial y además coincide con ese incremento en nuestra edad de media en la población, con lo cual claramente la tecnología ha aportado valor a esa evolución en lo que es la edad media de las personas. Y aquí hemos hecho un foco por dimensiones de lo que creemos que es el presente, ¿eh? De proyección a 2050 y 2100, tenerlo, lo que es la presentación la compartiré y podéis ver todos estos datos, ¿no? Pero si hacemos foco en el cuadro rojo que veis ahí, en lo que es tecnología médica, la IA asistencial tiene un peso muy importante, los wearables, la interoperabilidad digital, en el diagnóstico, lo que es la imagen con IA, hoy por hoy también, digamos que es casi imposible tener un sistema de radiología sin inteligencia artificial. En terapias hay cosas ya muy avanzadas, impresión 3D de tejidos, ¿no? Organización sanitaria, telemedicina, dirección domiciliaria y digitalización. En la relación médico-paciente, en lo que serían plataformas digitales, videoconsultas y todo ese tipo de relación donde
hay una humanización más entre paciente y profesional, y en lo que sería la prevención y salud pública, que sería el Big Data o la explotación de los datos que comentábamos antes. Si no tenemos unos datos de calidad, ordenados, estructurados, la IA no sirve para nada. Esto lo digo también y ya lo dejo por delante. Si tenemos datos que no son de calidad, la IA no nos dará un resultado de calidad, ¿vale? Y ahora os voy a vender mi película, ¿no? Mi libro, ahora ya un poco lo que me toca, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos 3 focos, ¿no? Herramientas de ayuda al facultativo, ¿de acuerdo? Perdonad porque así me pongo las gafas. Un primer bloque donde damos lo que es el apoyo dentro de lo que es la consulta, un segundo bloque que es la digitalización y lo que sería el diagnóstico por voz, y un tercer bloque que le damos Clinical Bot, muy similar a lo que han comentado los compañeros de Salesforce, ¿no? Abajo herramientas de apoyo más departamentales con una suite de codificación. Somos muy fuertes en codificación, esa parte vamos a insistir también, ¿vale? Después, una parte de IA únicamente de imagen y un cajón desastre de diferentes soluciones que tenemos en IA. Y aparte tenemos servicios generales de IT en salud, que es de una parte sobre todo de data y de inteligencia artificial, y una parte muy ligera, muy específica de ciberseguridad, ¿vale? Si centramos el tiro en la codificación departamental o consulta, Clinicoder, IA. Clinicoder es una herramienta que tenemos ya hace muchos años y muy específica para ayuda a la codificación en departamentos de documentación clínica en los hospitales. Es decir, lo que hace es hacer cargas de informes tanto en primaria como en hospitalización, como en urgencias, en CMA, y ayuda a los departamentos de codificación a que esa tarea sea más rápida. Nosotros le hemos dado una vuelta y a esto le hemos añadido unas capas de algoritmos o agentes, como comentaban aquí los compañeros, de IA que mejoran todavía esos resultados, ¿no? Por ejemplo, permite hacer codificación en origen, en primaria, es el caso de, por ejemplo, de primaria lo hacemos en algunos clientes, o codificaciones masivas, ¿no? En el caso de masivas, aquí tenéis creo que una fotografía, sí, donde, por ejemplo, en urgencias, esta semana, ayer mismo, he hablado con el departamento técnico y hemos verificado la codificación de 450.000 informes aproximadamente de urgencias en un cliente nuestro, que ha llevado 4 o 5 meses, y con nuestros algoritmos de urgencias hemos tardado menos de 48 horas, con una accuracy por encima del 90%. El accuracy es, digamos que el porcentaje de éxito, ¿de acuerdo? Estos son algunas pantallas, no quiero, si queréis después ver la aplicación, la veréis perfectamente en nuestro stand. Aquí lo que veréis es una pantalla con el producto y la codificación que la IA le sugiere al codificador, ¿vale? A esto le hemos dado una vuelta, se llama Text to Code, donde damos un sistema más sencillo de codificación al profesional, y además lo pueden aplicar los médicos en la propia consulta. ¿De acuerdo? Es una vuelta para que sea un tema mucho más usable, no solamente para un departamento de codificación, sino para un profesional donde en ese momento está en consulta y quiere ver lo que sería la codificación y más información, como informes en diferentes idiomas, traducción, consultar resultados de laboratorio. Es una evolución de Clinicoder. Y llegó la voz, ¿no? La voz que todo el mundo habla de la voz. Voice to Care es otro producto nuestro, donde hacemos transcripción de lo que es la consulta y redactamos el informe, sugerimos lo que serían procedimientos, también podemos llegar a hacer la codificación automáticamente. Y además podemos imprimir el informe en formato de CMD con el formato que el cliente necesite, ¿de acuerdo? En la transcripción nuestra hay diferencias con otras soluciones, ¿no? Y es que se realiza en tiempo real, digamos que no se desarrolla la grabación y después traducimos, sino que en tiempo real se está produciendo ese cambio, con lo cual no necesitamos almacenar información a no ser que los centros o nuestros clientes nos lo pidan, ¿vale? Tiene otro tema muy interesante, y es que tenemos esto por especialidad, ¿vale? Es decir,
podemos hacer informes y enlaces, pero por especialidad. No es lo mismo un digestivo que ginecología u otros departamentos, ¿no? Y estas son un poco las diferencias de nuestro producto con otros que hay en el mercado en cuanto a la parte de voz. Este sería un poco el diagrama. Tanto es presencial en consulta como puede ser a través de un Teams, un Google o cualquier otra herramienta, ¿vale? Y ese es un poco el flujo del trabajo de Voice to Care, ¿vale? Clinical Bot es un poco lo que han comentado los compañeros. Nosotros tenemos unos bots, un chatbot, que son racks de información muy concreta que podemos cargar y después hacer consultas. Por ejemplo, tenemos bots cargados con información de determinados pacientes donde en consulta, imaginaros, tenemos un señor con una determinada patología. Oye, mira, tengo un paciente, 85 años, viene con hipertensión con tales valores. Además tiene dolor de cabeza y toma este fármaco. Por favor, sácame los 5 últimos informes con esa patología, ¿vale? Esto lo podemos hacer con Clinical Bot y simplemente es entrenar con los datos que a nosotros nos interesan de lo que sería la historia clínica, ¿vale? Y después tenemos una suite completa de codificación. Sería clínico text to code, que os he contado, la parte de voz y los anonimizadores que tenemos tanto para imágenes como para informes, ¿eh? El anonimizador es absolutamente importante para cumplir lo que es la normativa que hemos comentado, ¿vale? Y esto es una cosa que quería contaros que es interesante. Con Ilunion y con la ONCE hemos generado una POC con inteligencia artificial de interpretación de los signos para personas con discapacidad auditiva, donde realmente es un traductor, donde se interpreta realmente el lenguaje de las personas y nuestra app lo traduce y si tú además le escribes, genera la transcripción para ese lenguaje entre las personas. Es un ejemplo para que veáis cosas que hacemos de IA diferentes, ¿eh? Conclusiones, visión de futuro, ¿no? La aplicación de la tecnología, en especial la irrupción de la IA y la ciencia de datos, pues yo creo que no es opcional. O sea, es una realidad, ¿no? Esto me atrevo a decirlo yo, ¿no? Pero bueno, lo digo para... es necesaria porque si no, nuestro sistema de salud puede ser que se vea en entredicho, ¿no? Los beneficios son claros para los que son los profesionales y también para los pacientes, por lo que os he comentado. Tenemos también unos retos que han comentado los compañeros muy importantes, éticos, regulatorios, culturales y la propia adopción de estados de nuevas soluciones. Y simplemente querríamos cambiar estas fotografías pues por estas distintas, ¿no? A través de lo que sería lo que podamos ayudar nosotros en tecnología. Simplemente es esto. Y con 2 frases acabamos, ¿eh? Disculpa que me haya pasado a lo mejor. Sí. Tecnología ha sido el motor de la transformación en la salud desde la revolución industrial y lo seguirá siendo, desde mi punto de vista. Y la tecnología no reemplazará nunca al profesional, pero le ayudará y lo potenciará, ¿de acuerdo? Entonces, os animo a seguir con la tecnología, que no tengáis miedo, a aplicar la IA y nada, muchas gracias y estamos en el stand 12, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pascual. ¿Alguna pregunta, cuestión que surja? Bien. Pues nada, damos por concluida la sesión tecnológica 4. Muchas gracias a todos.